En marzo del 2026, el Perú perdió a uno de los grandes guardianes de la música andina, un hombre que no solo tocaba el acordeón, sino que entendía el huayno como una forma de oración, memoria y resistencia cultural. Hablamos de don Jorge Núñez del Prado Ismodes, fundador del histórico trío Los Campesinos de Paucartambo, uno de los grandes difusores del huayno paucartambino, más de 50 años dedicado a la música andina. Pero su historia no solo se trata de canciones, trata de un niño que descubrió la música en una misa en latín que nadie entendía y que terminaría creando una de las misas más singulares del folclore andino y paucartambino. Don Jorge Núñez del Prado nació en Paucartambo, uno de los pueblos más históricos del Tahuantinsuyo. Creció en una hacienda llamada Yaichu, rodeado de tradiciones, fiesta y música. Pero hay un recuerdo que marcaría su vida. Cuando era niño asistía a misa y en ese tiempo las misas se celebraban en latín. Nadie entendía nada, hasta que un día escuchó algo diferente. Durante el ofertorio, un hombre llamado Cáceres comenzó a cantar jarauis. Ese momento fue una revelación. La música podía hablarle al pueblo en su propio idioma, el quechua. Poco después apareció en su vida un instrumento extraño. Un sacerdote había traído un papapiano, un instrumento andino de origen colonial, para que sea restaurado. El joven Jorge empezó a explorarlo, tocaba, escuchaba y experimentaba. Su talento era tan evidente que su propio tío, impresionado, terminó regalándole el instrumento. Ese fue el inicio. Uno de los pocos músicos en el Perú que siguió interpretando el pampapiano durante décadas. Tiempo después caminaba en el Cusco cerca de la iglesia de La Merced y vio algo que lo enamoró: los acordeones. Entró a la tienda, miró uno y fue corriendo a pedirle a su padre que se lo comprara, pero su padre dudaba, hasta que don Jorge tomó el acordeón y tocó un vals llamado La Flor del Capuy. La interpretación fue tan emotiva que su propio padre terminó comprándolo. Ese acordeón se convirtió en el sello musical. En 1996, ya en Lima, funda el trío Los Campesinos de Paucartambo, un grupo que marcaría la historia del folclore andino y paucartambino. Junto a músicos como Wilfredo Quintana y Gregorio Núñez del Prado, el trío llevó el huayno paucartambino por todo el Perú y el mundo. Y ahí nacieron canciones de hoy que son clásicos. Adiós Negrita. Adiós Negrita, que en mi vida fuiste amor. Catalina. Catalina, Catalina. Chola Salamera. Si tú me quisieras, si tú me amaras. Recuerdos de Paucartambo He visitado Paucartambo y celajes de Paucartambo. Viva Paucartambo, es la tierra mía. Viva sus mujeres, toditas hermosas. Canciones llenas de picardía, nostalgia y poesía andina. Pero para Núñez del Prado el huayno no era solo música, era una forma de entender la vida. El escritor José María Arguedas decía algo poderoso: el huayno es el canto universal de indios y mestizos, porque mezcla quechua y castellano. Para Jorge Núñez del Prado, el huayno era aún más. Él decía que el huayno es la oración con música. No era un desahogo de cantina, era memoria, emoción y espiritualidad. Una de sus mayores contribuciones fue la misa paucartambina. Todo comenzó cuando regresó a Cusco y entró a una iglesia. Escuchó canciones religiosas importadas y que nada tenía que ver con la cultura local. Entonces se hizo una pregunta: ¿por qué una misa no puede cantarse con la música del pueblo? Durante un mes investigó textos litúrgicos y en una publicación encontró una frase que lo inspiró: te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. De ahí encontró la conexión. En las ceremonias incas, dice él, lo primero que se ofrecía era la juventud. Y así nació su idea: una misa con melodías inspiradas en danzas, capac chuncho, capac coya, capac negros, majeños, etc. La liturgia católica estaba interpretada con el espíritu de la música andina. Hoy esta misa forma parte de la gran festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo. En una de sus canciones dejó un deseo muy claro. Decía: amigos cuando me vaya, paisanos cuando me muera, que mis despojos descansen en mi tierra Paucartambo. Y así fue. En marzo del 2026 sus restos regresaron a Paucartambo, donde el pueblo lo recibió con homenajes. Las banderas del Perú y del Tahuantinsuyo ondearon a